acompaña en esta próxima media hora el senador y exalcalde de Comerío, don Josian Santiago. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, para ti. Saludos a toda la audiencia, saludos. Senador, muchas cosas pasando con este asunto de los municipios. Se han anunciado ciertos alivios, parecería ser este asunto de la congelación del impuesto del CRIM para los inventarios. También el aumento en las tasas que sale hoy. Ricky Méndez, el presidente de la Asociación de Alcaldes, a defender ese aumento en las tasas. ¿Por qué? Porque han tenido que adoptar las carreteras y las escuelas. ¿Qué tiene que ver eso con una persona que paga crimen en su casa? Para propósito, sabemos que los alcaldes necesitan chavos, pero no estamos penalizando a la gente que ya es responsable y quizás ir tras los evasores sea una mejor alternativa. La inmensa mayoría del ciudadano común no tiene que pagar contribuciones sobre la propiedad. No. Esa es la realidad. Son casas que tienen un alto valor o aquellos que tienen una segunda propiedad, muchos de los cuales tienen casas rentadas. Sobre eso es que viene este impuesto adicional que señala este alcalde, y que la realidad es que ellos están intentando a nivel local recuperar lo que pierden por la eliminación del fondo que se llamaba Fondo de Equiparación. Correcto. Y que lo elimina la Junta de Control Fiscal. ¿Cuántos chavos sin ver las consecuencias del Fondo de Equiparación, senador? Bueno, el Fondo de Equiparación llegó a 420 millones. ¿Y eso se repartía entre los 78 municipios? Se repartía entre los municipios. Lo que pasa es que hay unos municipios que recibían más por tener menos actividad económica a nivel local. Ya. Son los municipios donde hay un mayor nivel de pobreza. ¿De dónde venían esos 478 millones? Para dejar eso claro también. Eso viene de una fórmula que estableció gobierno, de lotería y de otras partidas. Pero la realidad es que no es un subsidio, como se pretendía decir. O sea, los municipios de Puerto Rico, en el momento, y déjame brevemente, Luis Muñoz Marín en aquel tiempo quiso crear una clase media. Había una pequeña clase adinerada y el resto del país hundido en la pobreza. Para ir creando esa clase media, se liberó del pago de la contribución sobre la propiedad a la inmensa mayoría de la gente que fue adquiriendo una casa y creciendo, y se logró crear la clase media, pero se le quitó a los municipios la principal fuente de ingresos, que es la contribución sobre la propiedad. Los que nos están viendo saben que los que están en Estados Unidos pagan toda la vida contribución sobre la propiedad, todos los años, seguro que sí. Y si no la pagas, te quitan la casa. La mayoría de hecho, de esos pagos se hacen en diciembre, en las Navidades. Pues en Puerto Rico, por el contrario, en mi pueblo, por ejemplo, más del 95% de la gente no tiene que pagarlo. Si le quitas ese ingreso a los municipios, no los dejas entonces sin ingreso. De ahí es que surge, pues entonces vamos a crear este fondo de equiparación que ayuda a aquellos municipios de menos actividad económica, porque en el caso de Bayamón, de Guaynabo, generan un ingreso inmenso. Pero ese no es el caso de Comerío, de Patilla. Que los 78... municipios no se nutrían, eran los que lo necesitaban entonces. La realidad es que prácticamente todos recibían algo. Cogía alguito. Sí, cogían algo, pero los grandes, al momento en que se le quita el fondo de equiparación, logran subsanarlo, porque tienen una actividad económica, ¿verdad?, bollante. Ese no es el caso de los municipios rurales, de los municipios del oeste, allá en la costa, Patillas, Arroyo, Maunabo. Yo estoy viendo esto, hay 12, 13 municipios que el 1 de julio de este año dejarían de recibir incluso la remesa del CRIM. O sea, tendrían que vivir solamente con el ingreso local de la patente y del IBU, que en esos municipios es muy pequeño, lo que implica que se van a dejar de dar servicios esenciales a la comunidad, y por el otro lado puede ser reducción de jornada laboral o despido de empleados. O sea, de cara al 1 de julio viene una situación muy difícil para el país. Cobrar por servicios como el recogido de desperdicios sólidos. Bueno, se ha planteado, hay algunos alcaldes que han planteado por lo menos al comercio, pero la realidad... ¿Qué eso a los municipios? No, es que lo que pasa es que la realidad es que lo que vas a recoger... Mira, en el caso, yo te voy a dar el ejemplo que yo conozco de cerca, Comerío. Claro. Nosotros hicimos un análisis de lo que el CRIM no estaba facturando de la contribución sobre la propiedad. Pues mira, si hacíamos un esfuerzo y llevarle eso al 100%, yo levantaba $280,000. Pero ¿sabes cuánto nos quitaba el fondo? Nos quitaron del fondo de equiparación 6 millones. No hay manera de subsanar con eso lo que estábamos perdiendo con el fondo de equiparación. Así que si tú cobras la basura, pues recogerás, qué sé yo, $100,000, $200,000. Eso en estos municipios, mira, estuve en Patillas, te dije recientemente fuera del aire, allí de 15,000 habitantes, 10,000 reciben del programa de asistencia económica, de los cupones que llamamos, reciben asistencia de ese programa, más de 10,000, 2/3 partes del municipio, más del 60% bajo el umbral de pobreza. No tienen una manufacturera, no tienen una fábrica. Cerraron los que habían allí. Y entonces hay sobre 4,000 personas mayores de 65 años o más
que necesitan de amas de llave, que necesitan transporte para citas médicas, que cuando muere alguno de ellos hay que pagar el servicio funeral. Y ese es el municipio el que da la cara. Pero viéndolo desde un punto de vista de negocio. Te estoy hablando de algo que no tiene que ver con política. Este señalamiento. Pues vamos a fusionarlo con otro municipio. Bueno, pues entonces, lo que pasa es que si tienes un municipio pequeño o pobre, vas a tener un municipio más grande igualmente pobre. Bueno, pero a lo mejor tienes otro que puedas consolidar y que cueste menos la administración. Es que es imposible que el Estado, que tiene el deber inalienable de garantizar servicios esenciales a toda la población, indistintamente de donde tú vivas, no pueda identificar de un presupuesto de más de 13,000 millones de dólares, 150 millones, que es lo que estamos requiriendo para pero el municipio. Pero el Estado no tiene problema con eso. Quien tiene problema es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero fíjate que la Junta nos decía, tienen que hacer ajustes, alcalde. Bueno, pues de 420 ya bajamos a 150. Ya. Es menos de la mitad lo que estamos reclamando. Para garantizarle a los más vulnerables. Estamos hablando de las comunidades más pobres del país, que si tú le eliminas servicios esenciales, los vas a hacer más pobres, porque el problema que tiene el plan de la Junta es que, vas a dejar un municipio inoperante, pero no vas a borrar el problema. La gente está ahí, la necesidad sigue. La consolidación de municipios no es alternativa. La consolidación no necesariamente es una alternativa. Nosotros nos reunimos con la Junta cuando yo estuve en un plan piloto en el municipio, y recuerdo que nos sentamos, uníamos funciones de municipio, y al final del día la economía que teníamos era tan pequeña. Senador. Sí, dime. Usted es el poster child, usted es el niño símbolo de los consorcios de la montaña, el consorcio aquel ABC. Y trabajamos con mucha efectividad, y yo creo en ellos. Creo en ellos. Se lograron cosas. Pero eso no. Solicitaban fondos federales, inclusive. Pero eso no hace que el fondo no sea necesario. No, está estipulado, pero podría haber esa consolidación como modelo definitivamente, en muchas cosas. Fiducia, en reciclaje, en planificación. Puede haber una planificación regional. En vez de tú tener que tener una oficina con un planificador en cada municipio, que eso tiene un alto costo, tú puedes tener una, por ejemplo, en el caso nuestro, que era Ay Bonito, Barranquitas, Comerío, alcaldes de ambos partidos, teníamos un solo planificador para los 3 municipios y teníamos una gran economía, definitivamente. Los alcaldes históricamente han estado opuestos a que se trastoque la fórmula de otros tipos de ingresos, como lo es el impuesto al inventario. Hay que ver cómo queda ese proyecto, que habrá de presentarse hoy o mañana, y a quién se le está diciendo la verdad y a quién no, de cómo va a quedar esa fórmula. Cuando regresemos de la pausa, quiero hablar de eso, también del cierre de estas oficinas regionales de Luma, que parece un ejercicio de fiducia y de responsabilidad fiscal. Y ayer dijeron, esa es la que hay, esto es final y firme, no importa quién se queje. Cuando regresemos de la pausa, decisiones vamos a de negocio, no de servicio. Un poquito de eso, definitivo, pero evidentemente pues se está buscando. ¿Estamos en quiebra todavía? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos nuestro diálogo con el senador Josian Santiago. Me hizo levantar temprano hoy. Más temprano. Pero bueno, mira, muy agradecido los amigos que me escriben siempre con las fotos. Estamos pegados a Chero en las oficinas de los médicos y en los gimnasios. Llegue usted a las conclusiones que quiera llegar. Pero agradecido de esa sintonía y que se mantengan en contacto con este servidor para esos propósitos, muy honrado por sus palabras, sus sugerencias. Siempre estoy pendiente, así que agradecido por demás. Senador, esto del impuesto al inventario, de los 21 que yo llevo en la Asamblea Legislativa, llevamos por lo menos 15 tratando de buscar alternativas. Se ha pensado en un tipo de impuesto de venta que no lo podemos llamar IVU, porque entonces quedaría grabado por la deuda de los GOs y de Cofina. Pero en esta puesta en escena se trae una alternativa que no es nueva, la había traído el representante Antonio Soto en cuatrenios pasados, para propósitos de tirar un número promedio de cada persona, de cada contribuyente, cada empresa, y decir, esto es lo que tú vas a pagar por los próximos 5 años, y puedes traer el inventario que tienes ahora o más, y lo que traigas por encima de eso no vas a tener que pagar. Es como si existiera una zona franca, lo que se llama, una zona de libre de comercio para esa mercancía adicional de la que traes ahora. ¿Cómo se vendió eso para los alcaldes? Porque eso no es nuevo y parecería que se les está prometiendo una cantidad que no necesariamente pudiera ser la realidad, porque si por cosas del mercado, como decía ahorita a Raúl y Candelario, baja ese stock, esa cantidad congelada, o es que va a ser esa cantidad congelada, no importa lo que la persona traiga, aunque traiga menos inventario. Bueno, estás bastante bien informado tú del tema. Lo has explicado muy bien.
La realidad es que hay una narrativa, ¿verdad?, durante tanto tiempo sobre este tema del impuesto al inventario que confunde un poco y que no revela exactamente la realidad. No todo el que guarda inventario En primer lugar, más del 80% de ese impuesto lo pagan un puñado de multinacionales que tienen ganancias de miles de millones de dólares en ventas en Puerto Rico. Que nadie piense que si se elimina eso, vamos a tener una reducción en costos de los productos o que van a aumentar los inventarios, porque más del 80% de los pequeños y medianos comerciantes realmente no pagan impuestos sobre el inventario. Cuando se eliminó el arbitrio y se puso el IVU, que decían que iban a bajar los precios. Esas multinacionales, yo quiero que sepan que se ganan hoy miles de millones de dólares y si eliminan ese impuesto que está alrededor de los 400 millones, tendrán 400 millones más de ganancias. Pero las cosas no van a cambiar. Los impuestos, los inventarios ellos lo tienen porque ellos quieren garantizar sus ventas. Se está anunciando que son 230 millones en el impuesto al inventario. Bueno, usted debe conocer esa cifra. Se está buscando ahora la propuesta, entiendo que el proyecto que presenta la administración es para congelarlo en un promedio desde el 20, de lo que se recibía desde el 2022 creo que hasta el 2024. Correcto. Se va a sacar una cifra promedio y esa se mantendría por 5 años buscando un sustituto, porque la realidad es que mira cómo son las cosas. La gobernadora está ofreciéndole una ayuda al sector comercial. Pero ¿cómo lo hace? Metiéndole la mano al bolsillo a los municipios. ¿Por qué no les reduce el pago de contribuciones a esas empresas? ¿Por qué tiene que ser quitándole 400 millones más a los municipios, que ya están pasando una situación difícil? Pero eso me trae un tema que voy ahorita también, de esas concesiones que le dan a las empresas cuando se ponen en un municipio, y usted pasó por eso, yo estoy seguro también. Sí. Y de momento, espérate, ¿qué pasó con los arbitrios de construcción y qué pasó con la...? Ese proyecto ya yo lo presenté para que el Departamento de Desarrollo Económico no pueda seguir dando decretos, otorgando también los tributos municipales. En el día de ayer yo tuve un turno en el Senado y hablaba de que en estos momentos el alcalde de Guayama y la alcaldesa de Salinas hacen un reclamo porque hay un proyecto allí de más de $1,000 millones de dólares. ¿Qué pasa, que los municipios PNP no pasa eso? Y le quitan, también a todos. Esto es un reclamo de todos. Esto es un reclamo de todos. He visto yo dos quejarse, no he visto más ninguno recientemente. Bueno, lo que pasa es que a veces, pues cuando tú tienes el partido tuyo en el gobierno, tratas de un poco de no ser aquel que señale las cosas. Claro, para no cerrar puertas. Pero en el caso de Guayama y de Salinas, cada uno pierde alrededor de $15 millones de dólares por arbitrios. ¿Pero lo percibieron en algún momento? ¿O eso es lo que pudieran percibir? Eso era lo que podían recibir. Y ponte tú que un alcalde... O sea, que no fue que se los quitaron. Bueno, es que nunca lo han recibido. Es que los concede, lo eximen. Pero por eso fue que se setearon allí. Claro. A lo mejor si retieras eso, no iban para allá. Lo que estamos planteando es que cuando tú vayas a conceder esos tributos, esa exoneración, invita al municipio a la mesa, permite que el alcalde o el municipio puedan negociar, porque probablemente si tú tienes un proyecto importante para tu pueblo, no te vas a negar a dar unos decretos, pero no tiene que ser necesariamente de un 100. Fíjate que estamos hablando de $15 millones de dólares. Si ellos daban el 80% de exención, todavía tienen varios millones de ingresos para el municipio. Como quiera, como modelo de negocio, la empresa hubiese tomado... Yo creo que sí. La decisión de radicarse en ese municipio. Bueno, en un proyecto que tú tienes una ganancia de miles, millones de dólares, el tú pagar una porción pequeña al municipio, porque por el otro lado, cuando le dan ese decreto en desarrollo económico, se supone que esa empresa invierta en la cultura, en los deportes en el pueblo, en los servicios de salud, comprando una ambulancia, pero no se fiscaliza eso. Entonces tampoco están cumpliendo con esos propósitos. Y en los servicios indirectos, que era lo que yo preguntaba ayer, un poco, ¿se está mirando eso también? Pues mira, a lo mejor si no hubiese sido así, no llegaban, como primer punto. Pero segundo punto, la cafetería, la barbería, otros servicios que se le da, el que lava los carros. Esa gente a lo mejor... En la contratación de empleados, que eso es directo, pero los indirectos. Los indirectos, ¿no? Tiene un efecto y ciertamente un alcalde consideraría probablemente conceder alguna... Pero que lo traigan a él a la mesa, a él o a ella, para que decida. Pero no tiene que ser el 100. Ya. ¿Sabes? No se lo quites por completo. Permite que pueda negociarlo, porque al final del día esas compañías están teniendo unas ganancias multimillonarias y el municipio... está teniendo pero senador, una carga ahí es que yo tengo problemas cada porque día no más se le está difícil. Quitando, es que nunca lo han recibido o lo van a dejar de recibir. Ciertamente, pero son dos términos distintos. Pero la Junta Fiscal nos dice tú tienes que buscar nuevas fuentes de ingresos, tú tienes que ser más proactivo el mismo en identificar y entonces el mismo gobierno te corta ese posible ingreso nuevo. Yo creo que eso hay que cambiarlo y presentamos ya un proyecto en esa dirección. En el caso del impuesto de inventario, para regresar y terminar con ese tema, evidentemente pues hay que ver cómo vaya a ser ese lenguaje que vaya a estar incluido en ese proyecto. Lo importante es que no puede ser que a los 5 años se elimine. Tiene que haber un sustituto para Claro, de alguna manera. ¿Qué sería viable y qué sería
aceptable por los alcaldes? Probablemente se están dando 5 años para ver si se encuentran las alternativas viables. No se tienen a este momento. Y, de hecho, estamos luchando ahora por el Fondo de Servicios Esenciales. Ya. Luego habrá que ver entonces esa fuente de ingreso nueva. Mucho de que hablar con los municipios se necesita. Me preocupa mucho que hay muchos municipios que son el principal patrono de los pueblos. Bueno, la ventaja que tienen los municipios es que hoy hay una embajada de los municipios en el Senado de Puerto Rico. Al yo tener la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales, estoy enfocado en eso, en buscar nuevas fuentes de ingresos. Alcalde, agradecido que haya estado esta mañana con nosotros. De aquí para Arroyo, a una muy vista bien, pública. hay que trabajar, hay que producir. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.